Recuerdo haber visto muchos videos de los doppelganger, videos que llaman rotundamente la atención por el concepto que esta palabra lleva. Pero te pregunto directamente, ¿sabes lo que es un doppelganger? Si tu respuesta es no, quédate hasta el final del video. Sean todos bienvenidos una vez más al podcast con el nombre más difícil de pronunciar, Bogifóbico. Siempre que le pido a alguien que me busque en YouTube o Instagram, tienen problemas para escribir y pronunciar la palabra bogifóbico. A mí también me costó, así que es cosa de acostumbrarse. En esta ocasión les traigo algo bastante interesante. Un capítulo en el que hablaremos y contaremos historias de los doppelganger. Quédate hasta el final porque estará bastante bueno. Sin más que decir, comencemos. Esto es Podcast Bogifóbico. La palabra doppelganger viene del idioma alemán y se utilizaba para definir a tu supuesto socias. Socias tiene como definición a una persona que tiene un parecido con otra persona y tiende a ser confundida. No se enreden, socias es la confusión que hay por el parecido de dos personas y socio viene de asociado, persona asociada para un fin específico. Siguiendo con doppelganger, esta palabra consiste en el conjunto de otras dos que abarcan su propio significado. Doppel, que significa doble, y ganger, que significa caminante o andante. Si bien esta definición no tiene nada fuera de lo común, en realidad es utilizada en distintos aspectos que podrían ir de la mano. Por ejemplo, los inicios de esta distinguida palabra provienen de la literatura, novelas, dramas y más. Y es que de ahí parte todo, o eso entendí. En el año 1796, un novelista llamado Jan-Paul Friedrich acuñó la palabra doppelganger o el que camina al lado, término que utilizó para referirse a un hombre infelizmente casado que acudió a su doble, quien lo ayudó aconsejándole que fingiera su muerte. Para esos años, la palabra cumplía con esa definición que, como es costumbre, con el pasar del tiempo fue evolucionando. Como dije, la palabra se fue adaptando a otros formatos. Si bien comenzó como una descripción en la literatura, actualmente podemos encontrar referencias en series de televisión, películas y hasta en la misma vida real. The Flash es un claro ejemplo. Esta serie, como punto de la ciencia ficción, citan textualmente lo que es un doppelganger, que en el mundo DC Universo vendría significando que existen muchos como tú en otras dimensiones. Otro ejemplo vendría siendo Dragon Ball Super o la franquicia de Dragon Ball. Aunque aquí me puse algo más otaku para mis cosas, pero es que en este anime también podemos ver la referencia que vendría siendo el mismo personaje llamado Trunks y también el personaje llamado Goku, y entre otros más. En la serie japonesa Jujutsu Kaisen, el demonio Sukuna toma forma y semejanza del cuerpo de Itadori cuando se ven directamente en el limbo, entendiendo que su forma original es muy distinta a lo que muestra ser. Hey Arnold y en Los Simpson son otro formato de series donde también podemos encontrar a los dobles de los personajes, y si prestan atención, cada autor o creador le da un significado diferente. Con esto me atrevería a decir que ni siquiera lo hicieron pensando en la palabra doppelganger. Volviendo con el tema literario, el alter ego es otro concepto que se puede determinar como doppelganger. Suena raro, ¿cierto? Después de darle un par de vueltas pensando en por qué mi alter ego podría ser un doppelganger, es netamente por una lógica visual. Bruce Wayne, sin su traje, es un filántropo, seductor, un hombre de negocios que no se mete en problemas. Pero Batman, su alter ego, es todo lo que no es Bruce. Un justiciero, un hombre que odia a los que abusan de los débiles, alguien inteligente que se enfrenta al crimen. La película Irene Yo y mi otro yo de Jim Carrey es otra obra maestra donde podemos ver que Charlie, el personaje, cuando ya no da más por ser alguien tan bueno o sumiso, aparece el otro, que es más malo, es más depravado, que no le importa nada, una personalidad sin filtro que actúa bajo sus instintos.
En la serie animada japonesa Yu-Gi-Oh! GX, que por cierto te la recomiendo, el protagonista, Jaden Yuki, es otro personaje que tiene un alter ego malvado llamado el Rey Supremo. Y claro, esta personalidad mala del personaje nace cuando uno de sus amigos se pierde en el mundo de las sombras, donde quien perdía el duelo moría. Cáchate el ejemplo que te estoy dando. Valórame y también suscríbete. Si bien el alter ego solo podemos encontrarlo en el mundo literario y películas, en la realidad se toma como algo totalmente diferente, ya que se conoce como un trastorno de la personalidad. Y como no soy psicólogo o psiquiatra, no entraré en más detalles. Al fin y al cabo, la definición de alter ego y doppelganger se desconocen totalmente, aunque hay excepciones, como en este caso que recién expliqué, de la literatura y películas. En fin. Si te diste cuenta, desde que comenzó este video no hemos hablado nada de lo que nos compete, que es el terror. Lo que acabas de oír es como la parte simple, la parte que no hace daño y que no deja secuelas. Entonces, de ahora en adelante, comenzamos con lo esencial, pero ojo, te advierto que si eres boogiefóbico, es mejor que no sigas. Para quienes consumen contenido paranormal o para quienes hayan visto videos en relación, entendemos que los doppelganger no tienen ninguna garantía de ser algo bueno. Al contrario, ver a tu doppelganger o al de otra persona significa algo totalmente malo. No por nada una de sus definiciones es conocida como tu gemelo malvado. Y yo sé que tú en este momento me vas a decir, ¿y por qué? Y yo te voy a decir, ¿cómo que por qué? Como dije, en el mundo paranormal, en el mundo del terror, un doppelganger es una entidad copiadora. Es un ser que no posee forma y adapta parte de su materia para aparentar ser alguien, como tú o yo. El origen principal de esta definición como tal no existe. Me refiero a que no existe ese origen del primer doppelganger. Pero sí existe un hombre llamado Johann Strindberg, quien escribió así tal cual: el que ve a su doble es que va a morir. En un prólogo de la obra de Claude Locutox, aunque, claro, no realiza ninguna cita, por lo que se considera un apócrifo, es decir, se considera falso. Y pienso que, desde esa frase, se toma como un mal augurio ver a tu doppelganger. Qué interesante. Por otro lado, lo perturbador de un doppelganger es que se puede manifestar de distintas formas, ya sea físicamente o en medio de canalizaciones. Y si es por lo segundo, eso se vuelve un verdadero problema, porque mucha gente opta por jugar a la Ouija para comunicarse con familiares fallecidos, pero si no eres un buen canalizador, lo que podría estar respondiendo tus preguntas no es tu tío Pedro, sino que alguien que se hace pasar por él, y como ya sabemos, jugar a la Ouija no se recomienda por el bien común. Y a esto se suma el hecho de que cuando una persona está agonizando, se cree que un familiar tuyo te viene a buscar para ir al cielo. Sin embargo, no es más que una entidad copiadora. Cuando escuché esto, la verdad es que no pude fingir el miedo. El hecho de entender que un espectro se hace pasar por alguien cercano a ti para hacer daño no debe ser grato. Aunque también se puede volver un punto debatible, considero que debe haber personas que piensan lo contrario. Como ya he dicho en varios videos, hablo bajo lo que leo o escucho, y claro, leerlo o escucharlo no me da garantía que sea real y menos algo falso, que quede claro. Simplemente para mí es un tema interesante. Da miedo, sí, pero es interesante. Ahora bien, bajo la demanda de videos de doppelganger que se pueden encontrar en redes sociales, muchos tocan el mismo concepto de tu doble siniestro o el doble siniestro de un familiar, entiéndase mamá o papá, y podemos encontrar videos como este. Currently receiving countless reports of an unidentified hostile organism that we'll refer to as alternates. Until we have a complete understanding of the threat, it's important to stay home, lock all doors and windows, and have access to a loaded firearm or any ranged weapon at all times. You will know if an alternate exists solely based on their physical characteristics. If you see another person that looks identical to you, run away and hide.
Si bien estos son videos de TikTok, en películas también se puede apreciar la presencia de un doppelganger. En It podemos ver el claro ejemplo. ¿Recuerdan cuando este payaso toma la forma del hermano menor para confundirlo y atraerlo hacia él para después comérselo? Claro, esa escena en particular hace referencia a un doppelganger. ¿Y por qué? Excelente, porque es un demonio que toma la forma de una persona enfrente de otra persona. Y entiéndase que siempre es con alguien que significa mucho para ti. Y no tan solo en películas como It podemos ver a un doble. Piensa que en la mitología griega, una de las habilidades de Zeus era tomar la forma de cualquier ser vivo, aunque bajo esa percepción también se le puede denominar skinwalker, pero esa es harina de otro costal. Como decía, Zeus podía asemejar la imagen de cualquier ser vivo para su conveniencia, razón por la cual en la misma mitología existen muchos dioses y semidioses. Incluso, para que te hagas una idea, Zeus, al estar obsesionado con Leda, tomó la forma de un cisne para enamorarla, así llegando a procrear con ella y tener 2 hijos llamados Helena y Pox. Pero sin desviarnos totalmente del tema, estoy totalmente de acuerdo contigo, al pensar que uno no anda por ahí diciendo, oh mira, mi doppelganger. Es más bien una referencia que pasa desapercibida en la vida real, no así en el mundo digital o literario. Pero, muy por el contrario, si vas de noche a un cementerio grabando con tu celular para un video de YouTube, logrando captar a un ser igual a ti de aspecto lúgubre, no tengo dudas de que a eso le pondrás como título, oh, vi a mi doppelganger. Ahora, entrando a la contraparte de lo que nosotros vemos como paranormal, en la religión también existe una palabra que se asemeja. La bilocación. También está dentro del significado, y su término es utilizado para describir que un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino esté ubicado en 2 lugares distintos. De hecho, la bilocación sí se considera como un efecto verdadero. En el año 1774, un sacerdote llamado Alfonso María de Ligorio se desvaneció por completo. Al asistirlo y al momento en que éste se despertó, afirmó haber visto al mismísimo Papa Clemente XIV en Roma en su fallecimiento. Incluso hubieron testigos de que a Alfonso lo vieron en dicho funeral. Ante esto, la bilocación se puede manifestar de 2 formas. Una de ellas es el viaje astral y la otra es la experiencia extracorporal. En lo segundo, estas personas tienen la capacidad de interactuar con los demás, ya sea en el punto original de su ubicación y también en el otro lugar donde éste se aparece, pudiendo experimentar en algunos casos sensaciones y capacidad de manipular objetos. O sea, lo que hay dentro de la palabra doppelganger y bilocación, que podría decirse que es lo mismo pero no igual, podemos encontrar mucha información. Incluso la Iglesia Católica reconoce el fenómeno de bilocación como un fenómeno divino. No así la palabra doppelganger, que se conoce en el mundo paranormal como un doble maligno, que además fue acuñada por un novelista y que con el pasar de los años se le fueron dando referencias distintas, sin perder la base, que es el doble. Sin duda, lo repito, qué interesante. Hasta este punto del video hemos tocado distintos tipos de doppelganger, en libros, series, películas y en la misma religión. Y espero de antemano que hayas aprendido algo con este extenso video de pura información, entendiendo que si alguien un día te dice, hey, anoche te vi en el parque, te veías algo rara y por eso no me acerqué, siendo que tú estuviste todo el día donde tus abuelos, preocúpate. Nada, mentira. Puede que el fenómeno de la bilocación haya efectuado en tu ser. Ahora, espero que estés preparado para lo más importante. A continuación, te dejaré con unas historias terroríficas de doppelganger, pero te advierto que si eres pogifóbico, es mejor que te salgas ahora, porque después no habrá marcha atrás. Hace 8 meses me ocurrió algo que no pude encontrar lógica. Fue espantoso. Yo me encontraba buscando trabajo. Soy maestra de matemáticas. Tras pasarla mal en la escuela anterior, mi psicólogo me recomendó que lo mejor fuese cambiarme de establecimiento, otorgándome 3 semanas de licencia médica. Mientras estaba en casa, me pasé la primera y segunda semana buscando empleo.
Si no me equivoco, habré postulado unas 37 veces más o menos. A pesar de que me encontraba en reposo, el hecho de que no me llamasen de ningún establecimiento escolar me generaba ansiedad. Como todo ser humano, había bocas que alimentar y deudas que pagar, y no podía depender siempre de mi esposo o mi madre, quienes siempre estuvieron a mi lado. En la tercera semana, estaba pensando en volver a pedir reposo, aunque no me favorecía mucho, ya que en cierta forma perdía dinero. Con pocas esperanzas, decidí meterme a otra página de empleos. Allí me pasé al menos una hora buscando algo. Incluso, muchas de las que estaban allí ya las había visto en la otra página, lo que me generaba cierta vergüenza volver a postular. Sin embargo, al actualizar la página, veo que recientemente se había publicado una oferta. Lo supuse porque bajo su descripción llevaba un publicado recientemente. Al leer las condiciones sonreí, porque justamente se requería una docente de matemáticas, mi profesión. Me tardé creo que 2 minutos en leer y enviar mi historial académico, pero la frustración seguía en mi cabeza. Al pensar que llevaba 37 postulaciones fallidas, creía que esta sería la 38, por lo que en vez de estar animada, la ansiedad consumía la poca energía positiva que me quedaba. Con la mente llena de malas ideas, pasaron 2 días. 2 días en los que no había dormido nada buscando ofertas. Amurrada y triste, me fui a conversar con mi madre, quien estaba en el comedor tejiendo un gorro para mi hijo. Su mirada era de preocupación y disimulo, pero aún así se animaba para tomar mi mano y decirme que todo estaría bien. Y así fue. Resulta que a eso de las 7:35 de la tarde, mi celular suena. Era un número desconocido. Al mirar a mi mamá, ella me sonrió, mientras que yo pensaba que podía ser una grabadora de esas ofreciendo planes. Miré a mi madre nuevamente y contesté sin esperanzas de nada. Para mi suerte y el pensamiento positivo de mi madre, era el reclutador. Recuerdo que salté de la impresión sonriendo del alivio. Su nombre era Vicente, quien se presentó formalmente pidiendo que al día siguiente asistiera a la escuela para una entrevista presencial que para mi buen haber no había clases. Vicente me comentó que para esa fecha se celebraba un rito cristiano, por lo que los alumnos y profesores estaban libres. Al día siguiente llegué a la hora. Vicente me había dicho que debía estar a las 9 de la mañana y yo llegué 5 minutos para las 9. El tema es que el colegio era muy grande, por lo que al estar enfrente al portón principal de entrada y salida, me sentía como en un palacio. Al instante se escuchó un ruido eléctrico que abría el portón, asumiendo que era por mí. No pude evitar pensar en la cantidad de cámaras de seguridad que tenía el recinto. Por donde caminaba distinguías una, y supuse que por esa razón me abrieron la puerta. Al llegar a la oficina principal de inspectoría, noté que no había nadie. Todas las luces apagadas, pues no sabía qué pensar. Intenté llamar a Vicente, pero este no contestaba, por lo que comencé a preocuparme. El día nublado y el entorno oscuro le daban un toque tenebroso a la escuela. Pensé que en cualquier momento aparecería un jardinero diciéndome que una vez dentro ya no podré salir. Inmediatamente fui interrumpida por mi celular, el cual vibraba. Debido al silencio, la vibración se percibía muy fuerte. Al contestar, era Vicente. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Ya estoy en la escuela, pero no hay nadie. Yo llegaré en 15 minutos, si quieres puedes ir a la biblioteca, hay una cafetería. Te avisaré cuando llegue. Claro, no hay problema, gracias. Al salir al patio, frente a inspectoría, estaba la biblioteca. Al haber escuchado que había una cafetería, mis ojos brillaron. Al caminar unos 20 minutos aproximadamente, llegué. Nuevamente me sorprendí por lo inmenso que era el lugar. Al entrar, el clima cambió. Ya no hacía frío. Estaba cálido. Frente a la puerta, antes de entrar al pasillo de los estantes, estaba la cafetería. Lugar en el que me quedé un momento disfrutando de mi café. De repente, siento un ruido a lo lejos. Al preocuparme, me asomé por el pasillo de los estantes, notando que al final había un tipo. Por la distancia podía distinguir que era alto y pálido.
Recuerdo haber dado un pequeño salto del susto cuando éste notó mi presencia. Además me cuestioné el hecho de haber entrado sin pedir permiso, creyendo que él era el encargado. Con mi café en mano, fui y me acerqué a él. «Hola, disculpa», dije. Al no recibir respuesta, insistí. «Hola, ¿cómo estás? ¿Eres profesor?», pregunté. «Hola, sí». Su mirada era fría y penetrante. De hecho, un escalofrío recorrió mi piel cuando asocié que estaba muy cerca de él. A pesar de que era alto, tenía un aspecto demacrado, aunque no parecía estar cansado ni nada de eso. Me quedé allí charlando con él, aunque él solo me respondía sí y no, evitando el contacto visual. No obstante, sus ojos eran negros, completamente negros, al punto de no poder ver el iris que comúnmente cada persona tiene. Por consiguiente, mi celular vibró, otra vez. Al intentar sacarlo del bolsillo, daba por hecho que era Vicente. Con un gesto facial le dije al joven que me esperara un momento para contestar la llamada, dándole la espalda sin querer. Vicente me decía que ya había llegado y que estaba en la oficina. Yo en cambio le dije que me estaba terminando el café. Él, muy amable, me dijo que me tomara el tiempo que sea y que de hecho venía en camino por el suyo. En ese momento solté una sonrisa boba. Al colgar y guardar el teléfono, me giré para avisarle al hombre que me tenía que ir. Pero el hombre ya no estaba. No sabía dónde se había metido. Caminé por los pasillos horizontales para ver si se había cambiado de lugar, pero no lo encontré. Al mismo tiempo escuché una voz. Era Vicente, quien entraba a la biblioteca. Confundida, caminé hacia él y al mismo tiempo miraba hacia ambos lados de los pasillos horizontales con la intención de encontrar al hombre, pero nada, no estaba. Al llegar al sector de la cafetería, vi que el hombre, quien supuestamente era Vicente, era el mismo con quien estaba hablando anteriormente. Extrañada, di una mirada al final del pasillo, intentando entender cómo era que Vicente hace un momento estuvo hablando conmigo y al mismo tiempo me llamaba por teléfono encontrándonos aquí nuevamente. Le pregunté directo: «Disculpa, ¿tienes un hermano o algo así?», sonreí nerviosa. «No, para nada, hijo único», respondió mientras le daba un sorbo a su café. «Lo digo porque acabo de hablar contigo hace un momento. O sea, estuve hablando con alguien igual a ti hace un instante. Y que cuando me llamaste y avisaste que venías, desapareciste y ahora estás acá. No entiendo». Vicente me miró extrañado, frunciendo el ceño. «Llegué hace poco, o sea, cuando te llamé ya había llegado, que sería más o menos hace 5 minutos», explicó. En mi mente decía: «No puede ser», y no dejaba de mirar hacia el final del pasillo, preocupada por si se aparecía nuevamente él. Pero nada. Vicente, quien se mostraba preocupado por mi constante forma de tomarme el suceso, me sirvió una taza de té. Él inmediatamente me dijo que había cámaras de seguridad para que pudiésemos ver las imágenes, pensando que podría tratarse de un ladrón o algo así. Y así fue. Este hizo una llamada pidiendo autorización. Por el silencio que había, escuché cómo le dijeron que no a la pregunta de que si alguien más que yo y él había entrado. Posterior, le dijeron que sí para ver las cámaras. Allí se quedó a mi lado, revisando la cámara 5, que era la que apuntaba al pasillo de la entrada hasta el final. Me dijo ya al encontrar la grabación, mostrándome en pantalla completa cómo yo me asomaba. Ahí le dije que había escuchado un ruido, como que algo impactaba el suelo. Como le comenté en un principio, apunté con el dedo el lugar donde supuestamente estaba el hombre igual a él. Vicente, quien miraba junto a mí, puso mirada atónita. Como las cámaras eran de alta gama, se veía muy bien que aquel hombre con quien hablé era muy idéntico. Al llegar a la parte donde saco mi teléfono para contestarle, Vicente y yo quedamos petrificados al ver cómo aquel hombre idéntico a él atravesó el muro tras el último estante. Sí, ambos lo vimos con nuestros propios ojos.
Vicente, al guardar su celular, me dijo que lo mejor sería dejar la entrevista para otro día. Después de lo que vio, se descompuso totalmente. Obviamente por mi seguridad acepté, por lo que la entrevista se iba a realizar el día de mañana a la misma hora. A pesar de que ambos estábamos asustados, él se ofreció a llevarme a casa. Ahí, a pesar de todo, logramos charlar un poco sobre mi experiencia como docente. Él me dijo que también había empezado así y que en algún momento sufrió discriminación por su apellido. Al bajarme del auto, le di las gracias e incluso nos seguimos en redes sociales. Después de todo, intentar olvidarse de lo ocurrido era imposible, pero al menos lo intentábamos. Esa misma noche, a eso de las 2 de la madrugada, mi celular vibraba. Yo, medio dormida, después de frotarme los ojos, tomé el teléfono. Era Vicente. Algo extrañada por la hora, contesté, pensando que podía ser algo importante. «Vicente, ¿cómo estás? ¿Pasó algo?», pregunté. Al otro lado del teléfono solo escuchaba a alguien agitado. Posteriormente, Vicente intentó hablarme. Al no entender nada, subí el tono de voz, con la intención de que éste se calmara para poder entender. Pero solo escuchaba su agitación, como si hubiese corrido una maratón. Al mismo tiempo de poner en altavoz la llamada, salté del susto al escuchar cómo Vicente comenzaba a gritarle a alguien pidiéndole desesperadamente que se alejara. Con los nervios de punta, no quise decir nada. Mi marido y madre, quienes se levantaron preocupados, me preguntaron qué pasaba. Sin prestarle atención, por alguna razón volví a pensar en aquel hombre que vi en la biblioteca, que era igual a él. Mi esposo, que me miraba con angustia, no dejaba de temblar y enseguida, al otro lado del teléfono, Vicente gritó: «Vino por mí. Ayúdame. Vino por mí». Y se cortó. En ese momento les expliqué todo a mi esposo y madre, quienes también pensaban lo peor para Vicente. Cuando mi esposo me pidió que lo volviera a llamar, lo hice, mientras que él llamaba a la policía. Mientras colocaba la llamada en voz alta, rezaba para que éste me contestara. Pero no fue así. Creo que debía haber realizado unas 200 llamadas. Por otro lado, el reloj ya daba las 6 a.m. y Vicente seguía sin contestar. Estaba asustada. Temía que Vicente estuviese muerto. Por consiguiente, me dije a mí misma que lo llamaría por última vez. Al marcar, al tercer pitido, me contesta una mujer quien se presentó como su hermana. Su voz quebrada me daba a entender que no era nada bueno lo que había pasado. Y claro, de la impresión solo recuerdo haber sentido cómo mi celular chocaba con el piso después de escuchar que Vicente había sido asesinado. Y lo peor es que yo sabía quién lo hizo. Me estaba sonriendo. 2 meses después de haber terminado la escuela, mi madre y yo nos mudamos a donde estaría mi nuevo establecimiento estudiantil, debido a que en el norte del país es difícil estudiar a nivel superior. Por cosas de la vida, a mi madre le salió un empleo en la zona centro, lugar donde justamente estaba el instituto al que quería ingresar, razón por la que nos fuimos. Debo admitir que no fue fácil dejar mis 18 años en ese lugar, pues no tan solo dejaba una casa, sino que también a mi hermano, mi padre, amigos, recuerdos y por sobre todo a Toby, mi perro. Al llegar al centro, me di cuenta de lo distinto que era todo: los carros, la ropa, la forma de hablar y la tecnología. Al llegar a la nueva casa, mi madre y yo coincidimos al pensar que era pequeña, pero como éramos ella y yo, no había razón para quejarse. Además, como mi madre era muy trabajólica, entendía que la mayor parte de mi tiempo pasaría sola en el hogar. Y la verdad es que no me molestaba. Sabía que ella lo hacía por mí y yo debía responder de la misma forma. Una semana después, comencé con los trámites del instituto. Como me desocupaba temprano, llegaba a casa a eso de las 2 de la tarde, lo que me daba tiempo para no perder el contacto con mis amigos. Sin embargo, mi madre llegaba a eso de las 10 de la noche.
En su cara se veía el cansancio, por lo que no me animaba a preguntarle por su día. Sabía que su respuesta iba a ser positiva, a pesar de estar así. No obstante, desde que llegamos a casa, del tercer día en adelante, mi madre a la hora del desayuno se fue quejando conmigo por andarme paseando en el pasillo de las habitaciones. Sin entender, en ese momento pensé en que podía ser sonámbula y que la razón se debía a un estrés por el cambio de casa. Y así, todas las mañanas, ella me decía lo mismo. Cuando cumplimos 2 meses en casa, decidimos celebrarlo comprando hamburguesas. Recuerdo que ese día mi madre lo tuvo libre, por lo que nos motivamos a comer algo rico mientras veíamos la tele. Aprovechando la ocasión, le pregunté si yo seguía paseándome por el pasillo, contestándome que no, que se me había quitado ese mal. Al momento de despedirme para ir a nuestras camas, recuerdo que mi madre en tono de broma me dijo que si me paseaba por el pasillo me iba a bofetear. Yo riéndome acepté la condición y me encerré en mi cuarto. En eso, me despierto de la nada en la madrugada. Al tomar mi teléfono, eran las 2:13 am. Al soltar un bostezo extenso, me di cuenta que mi madre estaba hablando con alguien. Pensé que quizás estaba reconciliando con mi padre, o que quizás estaba conociendo a alguien del trabajo, pero no. Una expresión de extrañeza vino a mí, al escuchar que mi madre me nombró. En ese momento creí que ella era la que se levantaba por las noches y que era la sonámbula, así que me levanté y lentamente me acerqué a la puerta, que estaba justamente a unos centímetros de la pared que separaba su pieza con la mía. Poco a poco me fui acercando, y con eso comenzaba a escuchar con más claridad la voz de ella. Con mi oído totalmente pegado a la pared, salté de inmediato al escuchar que otra persona le decía: «Ya, me voy a dormir. Buenas noches», sumado a que mi madre responde: «Descansa, hija». Mientras estaba de pie frente a la puerta, desde la habitación de mi madre sentí como alguien caminaba descalzo hacia mi habitación. Con el corazón acelerado actué por inercia, colocando el pestillo. El tenso momento no me dejaba apartar la vista de la manilla mientras seguía escuchando cómo eso se acercaba más y más. De pronto, todo era un silencio. Lo único que escuchaba eran mis propias palpitaciones. Sabía que eso se detuvo al otro lado de la puerta, pero no me atrevía a hacer nada. Era tanto el miedo que sentía que no quería moverme. Pero ese silencio duró poco, porque vi con mis propios ojos como desde afuera intentaban girar la manilla para entrar. Solté un gemido, colocando mis manos rápidamente en la boca, alejándome 2 pasos. La manilla volvió a moverse, y sin saber cómo o por qué, el seguro se quitó, y observé cómo la manilla se giró completamente, abriéndose unos centímetros. Desde allí se formó un espacio. La puerta no estaba abierta por completo, por lo que podía ver parte del pasillo. Inmóvil, me quedé allí, mirando en ese lugar. Totalmente descompuesta y asustada, alguien se asomó. Primero vi su pelo y finalmente su cara. Un grito de ahogo y una visión borrosa no fue impedimento para darme cuenta de que en ese momento mi madre tenía razón. Lo que ella veía y con quien hablaba era yo misma. Sí, lo que vi al otro lado de la puerta fue a mí misma, con ojos negros y una sonrisa desalineada.